Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiero compartir una maravillosa palabra que está en Efesios 4 en adelante, muy necesaria para meditar en ella. Amén. Y dice así: la unidad del Espíritu. Dice: yo pues, preso en el Señor, está escribiendo Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a recalcar esto. La vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolo con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y lo escribe con E mayúscula. Esto se habla del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, la maravillosa persona del Espíritu Santo. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, vuelve a escribir con mayúscula, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez habla llamados, fuisteis llamados en una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, en que descendió, y es el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Quería recalcar esta parte donde dice de andar dignamente como hemos sido llamados a nuestra vocación. En primer lugar, somos cristianos, seguidores de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el cual al descender, al subir al cielo, pues dejó una gran promesa, y es que iba a descender el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu maravilloso en Pentecostés, y llenar ese cuerpo que iba a ser su iglesia, que ya nació allá en Pentecostés. Entonces dice aquí que el Espíritu Santo, debemos vivir en el Espíritu, en esa unidad. Las personas llenas del Espíritu Santo, que están nacidas de nuevo y que pertenecen a la iglesia de Cristo, recordemos que hay muchas denominaciones y hay muchos lugares donde se reúnen personas a adorar a Dios, pero hay una sola iglesia en el mundo entero. Y son los verdaderos lavados con la sangre de Cristo, que de verdad recibieron al Señor, nacieron de nuevo, y para nacer de nuevo tienen que tener dentro al Espíritu Santo de Dios, haber sido bautizados por Jesús con el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que Juan dijo que él bautizaría con el Espíritu Santo, que Juan bautizaba con agua, más Cristo, el que viene tras mí, bautizará con el Espíritu Santo. Esos, o nosotros los que sabemos y creemos y sabemos que lo hemos aceptado, somos la iglesia de Cristo. Es necesario que tengamos muy en cuenta esto, amados del Señor, porque esto es esencial para saber si tú de verdad eres la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo Jesús. Dice el Señor que debemos con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, guardando la unidad en el Espíritu. Y cuando estamos hablando de la unidad en el Espíritu, no necesariamente es que tú tengas que estar todo el día con ese hermano o con esa hermana, o que todo el tiempo estés con esa persona agarrado a la mano, yendo para acá, haciendo todo juntos. La unidad del Espíritu, mire, los apóstoles, unos estaban en un lugar y otros estaban en otro lugar, pero cumpliendo la misma misión, hablando el mismo lenguaje, confiando los unos de los otros, cuidándose, y no estaban en el mismo lugar. O sea, ellos pocos se reunían porque no podían estar todos juntos en el mismo lugar. Es lo que yo veo en la palabra. Pero era una unidad tan hermosa que habían entre los apóstoles, entre las iglesias. Incluso había una iglesia en un lugar, una iglesia en otro, pero todos se compartían, todos se ayudaban. Algunos viajaban a otros lugares. La unidad del Espíritu de la que estamos hablando es mucho más allá de que todo el tiempo lo hagas todo con el hermano, con la hermana. Que sí es importante, no digo que no, es muy importante también. Pero si tú no puedes, como los apóstoles no podían hacerlo, no tenían esa libertad de estar todos juntos porque estaban siendo perseguidos. Y a veces unos se escondían en un lugar para ir llevando la palabra. Pablo se la pasaba viajando, otros estaban presos. Pablo se la pasó preso, escribió la palabra allí en las cárceles, iba Lucas. O sea, me estoy hablando de una unidad espiritual, de una unidad en el Espíritu Santo, de una unidad donde tú puedes estar a kilómetros de tu hermano y aquel puede saber para cuidar a otro hermano lo que tú quieres hacer,
porque es el mismo espíritu y él es omnipresente, él puede estar en todo lugar al mismo tiempo y hacerme pensar a mí lo que a kilómetros está pensando mi hermano en Cristo Jesús, para ayudar a la iglesia, para ayudar al cuerpo de Cristo, para ayudar a las personas, para llevar a cabo la predicación del evangelio. No, lo que yo me refiero es que esta unidad de la iglesia, esta unidad de la que está hablando aquí Pablo en Efesios, va más allá de lo que podemos entender. Es una unidad tan profunda que a veces no necesariamente tenemos que estar codo a codo con la otra persona. Es una unidad en el Espíritu Santo. Es que tú tienes el mismo espíritu que yo tengo y que podemos comunicarnos aún si no estamos cerca el uno del otro. Porque somos hermanos en Cristo Jesús y compartimos un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo sentir, un mismo Padre Celestial, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, debemos rescatar esa unidad en el Espíritu Santo. Esa unidad donde sí nos unamos a ayunar, a orar, como lo hacían en la iglesia primitiva. Si nos unamos a buscar espiritualmente fortalecer ese lazo de la unidad en el Espíritu Santo, que es en oración, compartir la palabra, en ayuno, más que en muchas responsabilidades que quizás haya para cumplir. Entonces, lo principal de la unidad en el Espíritu es compartir lo espiritual, para que se refleje en todo lo demás. Pero si no hay esa unidad, eso también se refleja. Cuando no estamos hablando el mismo lenguaje, pues eso también lo puede percibir. La persona que tiene el Espíritu Santo lo puede percibir, ¿verdad? Entonces, cuando mantenemos esa unidad en el Espíritu Santo, cada uno, a mí me ha sucedido que yo hablo con hermanas, yo he hablado con hermanas y siento que hablamos el mismo lenguaje. Siento que lo que yo ya he pensado, pues ella me lo dice. Y así, y duramos mucho tiempo hablando y se vuelve tan especial esa conversación. Y siento que estamos pensando lo mismo, hablando lo mismo, todo. Conocemos la misma la palabra, nos interactuamos con eso y oye, sí es verdad, oye, sí, ella me dice cosas que me abren los ojos a mí así. Y yo digo, esa es la unidad en el espíritu. Cuando es el mismo espíritu que tú tienes, está en la otra persona, tú lo puedes percibir. Claramente a esa persona se le salen por los ojos, a mí se me salen por todos lados, a ella o a la otra persona. Esa es la unidad en el espíritu que Dios está hablando. Dice aquí un Señor, una fe, un bautismo en el Espíritu Santo, una fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador. Las mismas palabras, exaltar al Señor, al Hijo de Dios. Dios Padre quiere que exaltemos a su Hijo. Y dice, un Padre, un Dios y Padre de todos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre Celestial. Entonces, si compartimos todo eso, porque hoy en día hay tanta desunión, es lo que está acabando, la desunión. Dios, la oración ferviente que fue escrita en esta palabra, en los evangelios, la oración de Jesús, lo que él le pedía era la unidad de los que Dios le ha dado. Que fueran uno, él dice que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, lo que más anhela el Señor y su voluntad es que seamos uno. Y para eso, Pablo explica muy bien en Corintios, hablando del cuerpo de Cristo. Unos son los dedos, otros son los pies, otros son la nariz, otros son la boca, los ojos, la oreja. O sea, no todos hacemos la misma función. Aquí está claro, dice que él dio dones a cada uno para que cada uno se complemente. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? Que muchas personas no saben qué hacer en la iglesia. Muchas personas no tienen claro qué es lo que Dios los ha llamado a hacer para conformar ese cuerpo. ¿No lo sabes? Entonces, quienes deberían estar ayudando a estas personas a desarrollar esos dones, simplemente no lo están haciendo porque desconfían de la persona, porque no trae un beneficio a lo que ellos están haciendo, a sus aspiraciones, vamos a decirlo de alguna forma, o porque no simplemente no están en todo lo que tienen que estar según sus propias aspiraciones. Entonces, tiene que haber una unidad más profunda, poder estar más en contacto unos con otros, pero cuando ya la persona sabe que Dios lo llamó, a qué Dios lo llamó, está dispuesto, simplemente vayamos al Espíritu Santo y preguntémosle, Señor, si puedo confiar o no en esta persona. Si tienes una relación personal con Dios, no va a ser difícil, que el Espíritu Santo es una persona real. El Espíritu Santo es una persona maravillosa. Él responde. Yo que no soy nadie, por decirlo de alguna forma, yo no soy nadie. Y yo he recibido las respuestas del Señor y no me lo merezco porque sé que yo tengo que darle más. Yo no soy perfecta, cometo tantos errores, hago tantas cosas que sé que no son agradables y le pido perdón al Señor. Pero Él es tan real que me responde. Cada vez que yo le pregunto algo, Él me responde, Él me habla, aún a través de escuchar cosas que no me agradan de las personas. Allí me está hablando el Señor. El Señor a veces me dice, mira, no es el tiempo, lo hiciste mal, te apresuraste, y me lo está diciendo a través de una persona donde yo digo, no me gusta lo que estoy escuchando,
pero como que viene de Dios. Creo que es la respuesta que estaba esperando. Entonces vamos a estar más en contacto con el Señor, a preguntarle las cosas al Espíritu Santo, porque Él es real. Él responde y Él nos llama a la unidad, una unidad más allá de solo eso. Tiene que haber una unidad donde tú te pongas en los zapatos del hermano, donde el hermano no te tenga que decir que está pasando una necesidad para tú saber dentro de ti que esa persona de verdad está pasando una necesidad, porque ya el Espíritu Santo te lo dijo, ya te lo hizo sentir, ya te lo hizo percibir, ya lo discerniste en el Espíritu Santo, que tu hermano está en una situación, que tu hermano cuando puede hacer las cosas, cuando no puede, el Espíritu Santo te hace discernir, porque la unidad, es esa la unidad de la que estamos hablando. Que ya cuando tú hablas con la otra persona, con tu hermano en Cristo, o por teléfono, o por mensaje, no necesariamente esa persona te tiene que decir todo lo que está sucediendo en su vida, porque ya tú lo percibiste en el Espíritu. Entonces, es una unidad más allá de todo lo que podemos ver o entender. Esto no lo entiende el mundo. La palabra dice que el mundo no le ve, ni le conoce, ni le entiende, porque es espíritu, así es el Espíritu Santo, pues así es la unidad que hay en la iglesia de Cristo. Es algo que va más allá de lo que nuestros ojos físicos puedan ver o percibir. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, Padre Santo. Pido por esta unidad en el Espíritu Santo, que es la que hablas tú, Señor, principalmente. Esa unidad en el Espíritu Santo de Dios, en tu Santo Espíritu, oh Dios Todopoderoso, en tu Espíritu, Señor Jesús. Esa unidad entre nosotros en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.